Ramírez, adelante compañero, buenos días. Ciudadano americano. Muchas gracias y buenos días a José Luis, buenos días a todos. Gracias a Julieta por el intento de boicot a mi participación desde Estados Unidos precisamente, donde me encuentro desde el día de ayer. La verdad que esta es una gran nación. Yo he podido palparlo, disfrutarlo y aprovecharlo. En los últimos años sobre todo. Y ayer me permiten, queridos compañeros, compartir con ustedes la alegría que siento, el orgullo que siento de que mi hijo Samir Emmanuel Ramírez Genao ayer se graduó de la high school con honores aquí en el estado de Nueva York, específicamente en Long Island, en el distrito de Longwood, aquí en el condado Suffolk de New York. Yo feliz, la verdad, lo he compartido. Un viaje bastante difícil. Viajar es un placer, pero a veces se convierte hasta en una pesadilla. Un viaje terrible que no pudimos aterrizar en Nueva York como estaba previsto y el avión tuvo que ser desviado hasta la ciudad de Boston, el aeropuerto de Boston. Allá toda la noche en vilo con unas turbulencias terribles que sufrimos, todo el retraso. La verdad que más de 13 horas desde que llegamos al aeropuerto de Santiago, de donde salimos hasta la ciudad de Nueva York, y para llegar aquí definitivamente a Nueva York en el día de ayer. Pero bueno, aquí estamos y pendientes de todo lo que sucede en la República Dominicana. Difícil de decir. Algunos dominicanos ayer pudimos compartir con ellos en esta graduación que sus hijos también se graduaron compartiendo ese honor con Samir Emmanuel. Miren, yo analizando a partir del encuentro de ayer con la Procuradora General de la República y que describía Diulca Pérez y que he conversado con otros que participaron, además de las reseñas periodísticas que se han desprendido de ese encuentro. Y fíjense lo que yo quiero compartir con ustedes. Es un tema institucional. El gobierno actual, desde hace mucho tiempo, hablaba de un ministerio público independiente. Eso fue como una meta del presidente Luis Abinader desde que era candidato a la presidencia de la República, y cuando se convirtió en presidente electo también comenzó a decirlo, y eso lo confirmó el mismo día que asumió la presidencia de la República. Creo que fue su primer decreto, si mal no recuerdo. Si no fue el primero, fue uno de ellos. Lo cierto es que vendió ese ministerio público independiente, pero esa independencia de ese ministerio público estaba basada en la figura de quien encabeza ese ministerio público, que es doña Miriam Germán. Ahí fue que él basó esa independencia. No basó esa independencia en fortalecer esa institución, sino que esa institución se fortaleciera aprovechando precisamente la fortaleza moral de doña Miriam Germán. Él entendió que ese ministerio público, a través de esa fuerza gravitacional de doña Miriam, tendría que ser independiente, porque doña Miriam había dado demostraciones de independencia en sus actuaciones, en sus decisiones, siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia y de cualquier otro tribunal que anteriormente ella tuvo el honor de presidir. Entonces, cuando salga doña Miriam, ¿qué va a pasar con esa independencia? ¿Se va a llevar doña Miriam esa independencia a su casa, a su retiro, que ya lo ha anunciado en varias ocasiones y que es evidente que se va a producir muy pronto? ¿Se llevará doña Miriam Germán esa independencia y esa fortaleza moral que ella pudiera imprimirle al Ministerio Público? Ejemplo hemos tenido de más en la República Dominicana con poner a figuras como las instituciones, en cierto modo, a sustituir la fortaleza institucional por la fortaleza individual de determinada persona que ha ocupado posiciones en el Estado Dominicano. Y, por ejemplo, usted puede decir que el Tribunal Constitucional se institucionalizó, se afianzó en la figura de quien lo presidió hasta hace unos cuantos meses, el magistrado Milton Rey Guevara. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante con ese Tribunal Constitucional? Vamos a fortalecerlo. Fíjese que el electo presidente, el que hoy ocupa la presidencia de ese tribunal, llegó ahí con algunas interrogantes debido
a su relación, ni siquiera política, puede ser personal o de profesión, con el poder que en ese momento lo eligió. En el caso de Milton Rey surgió de un acuerdo macro. Milton Rey fue de los que preparó precisamente la nueva constitución, la que hoy tenemos en la República Dominicana. Todo el mundo conoce la resiedumbre moral de Milton Rey. Bueno, pero ese tribunal constitucional se forjó precisamente por esa fuerza moral de don Milton Rey Guevara. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí estamos a la espera de decisiones importantes que habrá de tomar ese tribunal y sabremos entonces. No es que no confiamos, yo creo que sí, y yo confío en las decisiones que habrá de tomar el Tribunal Constitucional. Pero hasta los partidos políticos en la República Dominicana, los partidos políticos se han basado en una figura, y yo tengo que recordarle quiénes. Cuando esas figuras desaparecen, ¿qué ha pasado con esos partidos políticos? En el caso del PRD, por ejemplo, que se convirtió en PRM, yo quiero que ustedes comiencen a analizar qué ha pasado a partir de ese momento. A partir de que ese caudillismo dejó de ser la fuerza de atracción de ese partido político y que han surgido nuevos líderes que revisen la historia muy reciente de los triunfos y del éxito electorales que eso persiguen los partidos, del Partido Revolucionario Moderno, que pudiera servir de ejemplo a otros partidos. Cuando desaparece el profesor Juan Bosch, que forma el Partido de la Liberación Dominicana con otra idea, aunque él era un caudillo, pero con otra idea. La fuerza gravitacional giraba en torno al profesor Juan Bosch. Pero hay otras figuras que surgieron a la sombra del profesor Juan Bosch y el PLD alcanzó el éxito ya con la desaparición del profesor Juan Bosch del escenario político dominicano. Hablo de desaparición física, porque sigue gravitando. Pero, ¿qué ha pasado cuando en ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, hay una figura que resurge por encima de todos y es el líder, el guía, el maestro? Ese líder, guía y maestro llegó a creerse la película de que sin ti se hunde este país. ¿Y qué pasó con el PLD? En algún momento, cuando él entendió o cuando vio que no podía, apoyó a un candidato diferente que era Danilo Medina. Bueno, pues el PLD logró el triunfo en 2 ocasiones. Pero a partir de ahí, ¿qué pasó? Cuando esa figura entiende, bueno, yo soy el dueño, el jefe absoluto de todo esto. Espérate, ¿qué va a pasar? Sin mí se hunde el PLD. Entonces, ¿dónde está la fuerza institucional? ¿Dónde está? En una figura, en una persona, en un líder. Yo no sé qué pasará con el Ministerio Público cuando doña Miriam Germán definitivamente abandone sus funciones. No lo sé, le soy honesto. ¿Y por qué no lo sé? Porque, y repito, el presidente de la República quiso que esa independencia del Ministerio Público estuviera basada en esa fuerza moral de doña Miriam. Cuando doña Miriam no esté, ¿quién estará? Pregunto yo. La Suprema Corte de Justicia es un ejemplo claro. Cuando estuvo dirigida por el magistrado Subero Isa, que en su momento, antes de esa constitución del año 2010, era vitalicio el cargo. Los miembros de la Suprema van a estar ahí hasta que desaparecieran físicamente. Bueno, la Constitución cambió las cosas, pero hay que decir que la justicia dominicana, la Suprema Corte de Justicia, avanzó bajo la figura del magistrado Subero Isa. Eso no es mentira. Por ejemplo, usted le pregunta a muchísima gente, a alguien que no esté ligado al ámbito de noticias, de la justicia, este tipo de cosas, ¿cómo se llama el presidente de la Suprema Corte de Justicia en este momento? Y nadie te sabe decir. Yo lo sé, y lo saben ustedes. Pero hay mucha gente que no sabe ni le importa. Porque el magistrado Luis Henry Molina no se ha convertido en una figura pública que ha buscado protagonismo. No lo ha hecho. Entonces, esa Suprema Corte de Justicia, a pesar de que muchos abogados con razón la acusan de que los jueces son sencillamente una especie de muchacho demandado del Ministerio Público, un Ministerio Público que aunque basado en la fuerza moral de doña Miriam, todo el mundo sabe que la independencia no existe. De ella sí, yo creo que ella es independiente, que se equivoca, como se equivocó con ese comunicado que en estos días
puso a circular, a dar una respuesta directa y personal, algo que uno no entiende viniendo de una persona como Miriam, pero que, como bien describía Diulca hace un momento, ya tiene algunas debilidades que la hacen cometer errores. Eso no quiere decir que sea buena ni que sea mala. A todos nos llega en algún momento ese día. Y parece que a ella le llegó, y es muy probable que ella esté consciente también de esas debilidades de que padece en este momento. Pero ¿hasta dónde yo quiero llegar con esto? Llamar la atención sobre la alegada institucionalidad que se persigue, que no puede estar basada en una figura determinada del momento, llámese como se llame, cualquier institución que usted quiera. Por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno, hay figuras que se llegaron a creer que si ellos no estaban en determinada institución, el país se hundía. Y todavía tenemos el ejemplo del Banco Central. Entienden los economistas y los que manejan todo esto en la República Dominicana que sin el actual gobernador del Banco Central la economía se cae. ¿Pero por qué? Bueno, porque en su momento, por ejemplo, en los gobiernos de Hipólito Mejía, no fue este el director del banco, el presidente o como se llame, el gobernador del Banco Central. Y recordamos tristemente el papel nefasto que jugaron dos, uno ya fallecido, por qué hablar de él, y el otro que aún está ahí y hasta se exhibe en círculos sociales, que provocó un desastre que todavía sufrimos las consecuencias en la República Dominicana. Entonces, esa institucionalidad del Banco Central que se ha mantenido, hay que decirlo claramente, sin importar, Héctor Valdés Albizu es la figura clave del éxito de la economía de la República Dominicana, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Pues llegamos a creernos en la República Dominicana que si esa figura no está en el Banco Central, la economía se fue a pique y que cualquier cosa pudiera pasarnos en República Dominicana. Eso es así. Eso se llama institucionalidad. ¿Qué va a pasar cuando ya Héctor Valdés no esté en el Banco Central? Hemos preparado nosotros en la República Dominicana a esa institucionalidad que pregonamos. ¿Hemos preparado la sociedad o hemos preparado la cantidad de personas suficiente como para manejar el país sin que sea una figura específica y que es imprescindible? Yo creo que no, y que llegó el momento de ajustarnos a la realidad y olvidarnos un poco de esa cantidad que tenemos en la cabeza de propaganda, de vender las cosas, de presentarlas de tal manera que todo está bien porque funciona bajo la dirección de fulano de tal. Pero queremos decir que no, que tenemos una fuerte institucionalidad en la República Dominicana, y no es verdad. Yo voy a esperar qué va a pasar cuando doña Miriam no esté al frente del Ministerio Público. Y si usted se pone a verificar, hay mucha gente seria y que puede hacer un trabajo decente y bueno en el Ministerio Público de la República Dominicana. Pero los ahora protagonistas, sacando a doña Miriam Germán, ¿ustedes creen que pudieran hacer un papel como el que ha jugado doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República, cuando ese protagonismo brota a flor de piel y que no pierden oportunidad para demostrar los buenos e independientes que son, pero cuando sus actuaciones dicen totalmente lo contrario? Yo no sé, pero a mí me preocupa mucho esa situación que estamos viviendo en la República Dominicana y ese afán de protagonismo. Por ejemplo, el afán del presidente de convertir al Ministerio Público en un organismo independiente basado en una reforma constitucional. Yo no entiendo cómo. Porque si hasta ahora lo que hemos tenido son figuras que cuando han llegado a la posición, y hay excepciones naturalmente como toda regla, desde ahí se han forjado hasta programas presidenciales. Hay gente que ha llegado ahí y que entiende que con su actuación en el Ministerio Público ya de ahí pueden ser candidatos presidenciales y presidente de la República. Sí, Josefina, ya sonó la campanita, la contentosa de la Z101. Ya me voy, pero quiero dejar en la mente de cada uno de nosotros. Y qué pena que no pudimos debatir con los compañeros allá en la mesa, fuera ya de lo que es el debate
de anoche de Joe Biden. Pero este tema que a mí me preocupa mucho que la institucionalidad que se ha querido vender esté basada en figuras del momento. Porque en el caso de la Procuraduría General de la República, muy bien, se quiso aprovechar sobre todo ese espectáculo de mal gusto en el que pusieron a doña Miriam frente al país, el que hoy está frente precisamente a los jueces en un tribunal sentado en el banquillo de los acusados. Sí, ya Josefina, ya voy. Sentado en ese banquillo de los acusados, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Fijémonos en todo esto, señoras y señores. Pensemos en la República Dominicana y en una verdadera fortaleza institucional que a todos nos conviene.